Muy bien, hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Les transmito desde mi casa. Esta es la primera entrega de una serie de videos que vamos a trabajar que tienen que ver con nuestro reforzamiento del lenguaje. Es muy importante saber que en esta serie de videos vamos a realizar ciertos ejercicios, quizá que ya hayamos hecho, que corresponden a las guías anteriores o que son un ejercicio nuevo. Es importante también destacar que estos ejercicios ya están adaptados a la nueva modalidad de la nueva prueba de transición. Me he preocupado más bien de adaptarlos y de saber más bien qué cosas les van a preguntar a ustedes, qué se deja de preguntar también, y actualizar un poquito más los ejercicios sin dejar que estos sean complejos o que muestren también las habilidades requeridas para la comprensión lectora. Eso es súper importante, ¿ya? Para iniciar también les mando un saludo, espero que estén bien en sus casas, espero que puedan ustedes resguardarse en estos días de cuarentena y quizá también distraerse un poco con la lectura que uno les manda habitualmente. Eso es muy importante para poder tener ciertos hábitos, para poder informarse también, dado que la lectura es súper importante para todos nosotros y en especial relación cuando me tengo que informar, cuando tengo que eh, leer un poco más sobre lo que está sucediendo en el país, que es bastante complejo, complejo, complejo. Eh, Además, también ustedes saben que la comprensión lectora que hemos trabajado en el colegio y que se trabaja siempre, trata de rescatar un poco qué es lo que es el hábito lector. Y en ese sentido, las actividades de comprensión lectora, los momentos de la lectura y también saber las habilidades que están requeridas en esta, a mí me permiten ser un mejor lector, un lector más informado y por ende tener más eh, efectividad a la hora de poder opinar y dar una percepción sobre lo que está sucediendo en mi alrededor. Bueno, bien, vamos a iniciar inmediatamente, dado que son algunos contenidos que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, los contenidos de los momentos de la lectura antes, durante y después, y de las habilidades que siempre hemos trabajado en este tipo de ejercicios. Ustedes sabrán que siempre me preocupo de poner la habilidad para que ustedes puedan orientarse en la pregunta, poder también explorar estas para poder responder de mejor forma a la alternativa correcta, obviamente. Bien, vamos a leer un texto tipo, que es el texto Pingüinos que aparece en la última guía. Ese texto es bastante corto, pero a mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué? Porque es un texto literario, ¿ya? Para aprovechar el momento antes de la lectura, y que es parte de esta colección de Santiago en 100 palabras, ¿ya? Habla entonces de Santiago, de Chile, habla sobre una realidad como media metamorfoseada, ya bien interesante, con respecto a los pingüinos y los estudiantes. Eso es lo que habla más bien el texto. ¿Ya? Como primera cosa, vamos a explorar entonces las preguntas. Son varias, así que vamos a proceder rápidamente. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Vamos a marcar aquí, como siempre lo hacemos en cada clase de reforzamiento del lenguaje, las palabras claves del enunciado. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Acá solamente voy a tener que tender a determinar qué es lo que es real y qué es lo que es falso en la alternativa, ¿ya? Una actividad súper fácil que tiene que ver con identificar es la habilidad. Solamente apuntar qué es realmente falso de lo que se está enunciando acá. Tanto 2, 3 tienen que ver con vocabulario contextual, así que vamos a poner la atención a eso, vamos a construir un cierto, una cierta forma de entender los sinónimos dentro del ejercicio para poder identificar mejor y poder tener la alternativa correcta en este ejercicio. Bien, 4. ¿Cómo es el carácter de la revolución iniciada por los pingüinos? ¿Ya? Acá yo tengo que sintetizar y también interpretar el carácter de esta revolución. El carácter, ¿cómo fue finalmente? Es la pregunta que nos está haciendo la alternativa. Vamos a ver si después podemos sintetizar, después de lo leído, esta parte de la información para ver si podemos ingresar la alternativa correcta. 5. ¿Cuál es el personaje o los personajes que son los personajes del relato? Bien,
acá simplemente hay que interpretar y hay que ver cuáles finalmente son aquellos personajes. ¿Ya? Ya los vamos a ver durante la lectura. Vamos a marcar entonces personajes protagonistas del relato. 6. ¿Cuál es el motivo por el que se inicia la revolución pingüina? Ya aquí motivo, justificación, ahí están los sinónimos que nos indican qué es lo que tenemos que observar. Y simplemente también es una actividad de identificar la información. Aquí hay otra alternativa de vocabulario contextual. Vamos a poner atención a vagones. Acá dice 8. ¿De qué forma los pingüinos llevan a cabo la revolución? ¿Ya? ¿De qué forma o de qué modo? Vamos a entonces a sintetizar nuevamente información para ver cuál de estas es la alternativa correcta. 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza de mejor forma el relato? Aquí ya hay una síntesis que parece ser global, que me indica una comprensión total del texto. 10. ¿Cuál de los siguientes recursos estilísticos está presente en el relato? Recursos estilísticos. Vamos a recordar un poquito ahí las unidades de poesía y de cómo las figuras literarias o los recursos retóricos son parte también en un relato literario. 11. ¿Con cuál de las siguientes palabras se puede reemplazar la palabra discreta sin que el texto pierda su sentido? Acá hay una sustitución de palabras que tiene que ver también con la interpretación y el vocabulario contextual. 12. ¿Qué sentimiento experimentan los personajes que participan en la denominada revolución pingüina? Aquí hay que evaluar los sentimientos y hay que poner atención a qué me está expresando el texto. Otra pregunta de vocabulario, tres preguntas de vocabulario para poner atención en las palabras que son cuerpos, idearon, aroma. 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una inferencia? Vamos a volver entonces a tomar la inferencia y a determinar cuál es la información verdadera que se puede desprender y leer entre líneas en el texto. 17. Los pingüinos inician la revolución. Interpretar. Y ahí hay que ver también una causa y una consecuencia dentro de lo que me va a decir el texto. 18. ¿Cuál es el rol que cumplen los osos polares en la denominada revolución pingüina? Ya vamos a poner atención a esos personajes, los osos polares, e identificar qué es lo que me quiere decir la pregunta. 19. ¿En qué escenario transcurre el relato de la denominada revolución pingüina? Vamos a ver también e interpretar si es que el texto me dice dónde está situado. Otra palabra de vocabulario, revolución. Otra, manchas. 22. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Y aquí también identificar. Festejo, interpretar, y esas serían nuestras alternativas. Si ustedes ven, por ejemplo, son varias las que vamos a revisar. Sin embargo, las habilidades que vamos a utilizar para responder estas alternativas son más bien básicas en realidad. ¿Por qué elegí este texto? Porque lo más probable es que a ustedes les aparezcan este tipo de textos que son muy cortos, que hay que interpretarlos muy bien para entenderlos, porque tienen que ver con una información muy sintetizada, metafórica también, que puede tener muchas lecturas y que por tanto es un muy buen texto para evaluar. Cumple con la extensión corta, cumple también con la presencia de variadas habilidades cognitivas dentro de la lectura y nos sirve para ver en qué medida nosotros comprendemos más bien el lenguaje literario. Bien, vamos a comenzar la lectura, entonces poniendo atención a todas estas palabras que están destacadas, que ustedes saben, corresponden al vocabulario contextual. Dice, pingüinos. Comenzó de forma discreta. Un copo de nieve en el torniquete, otro sobre la línea amarilla. Poco a poco, tanto los vagones como los andenes se llenaron de cuerpos negros y manchas blancas. Un día se tomaron un tren. Había al menos 15 decenas de ellos. Cubrieron el piso de hielo e idearon un sistema para que nevara con un aroma distinto en cada vagón. Cuando tomaron posesión de la línea completa, trajeron al festejo un par de osos polares. Regalaron patines en caja y hubo todo el día helado gratis. Fue la mejor revolución pingüina que haya visto. Este texto es de Emilia Díaz, Santiago en 100 palabras.
Bien, ya más o menos nos hacemos una idea. Está hablando de una acción que comienza más bien silenciosa, como los copos de nieve, ¿ya? Torniquetes, línea amarilla que corresponden al metro, ustedes saben, en Santiago, ¿ya? Hay vagones, hay andenes, estos cuerpos negros y manchas blancas. No sé si ustedes conocen los pingüinos, que se hace la relación también con los estudiantes en Chile, que tienen que ver con el uniforme que ocupan. Uniforme blanco y uniformes negros que parecen, como, tal como lo dice el texto, sumarse y hacerse una aglomeración, ¿ya? 15 escenas, dice ahí. Cubrieron el piso de hielo, ¿ya? Idearon un sistema de aromas también para cada vagón y repartieron helado. Eso es lo que está diciendo y que fue la mejor revolución, ¿ya? Si ustedes determinan como la sensación, bueno, repartir helados, la mejor revolución, hay como un sentimiento más bien positivo en la lectura. Vamos a ver si se refleja dentro de las alternativas. Dice uno, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Vamos a determinar la verdad o la falsedad del enunciado. Dice A, los osos polares acompañan a los pingüinos en el festejo, ¿ya? Claro, los osos se suman al festejo, entonces es correcto. B, los pingüinos toman posesión de la línea completa del metro, ¿ya? Podría ser, pero nos habla sobre algunos vagones, ¿ya? Que son cambiados incluso de aroma, no sé si sean todos, vamos a determinarlo. C, el narrador participa activamente en la llamada Revolución Pingüina. D, para proseguir la festividad regalaron patines en caja y repartieron helado. Ya, eso es verdadero, sale ahí textual y lo puedo identificar. E, la revolución es iniciada por los pingüinos que se toman los vagones del tren. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la alternativa correcta en este sentido. ¿Ya? Vamos a determinar. Comenzó de forma escrita un copo de nieve en un torniquete sobre la línea amarilla. Parece ser aquí que el mismo narrador está haciendo una omnisciencia dentro del relato. Me parece que no participa. Vamos a marcar entonces la C. Mientras tanto, el narrador participa activamente de la llamada revolución pingüina, que es el contenido falso. Revisemos otra vez ya cada alternativa para determinar si es que son verdaderas. Dice, los osos polares acompañan a los pingüinos en el festejo. Eso es verdadero. B, los pingüinos toman posesión de la línea completa del metro. ¿Ya? Ahí está la posición completa en el festejo. Vamos a determinarlo acá. ¿Ya? Se tomaron un tren. Eh, Tomaron posesión de la línea completa. Acá lo dice textual, la línea completa. ¿Ya? D, para proseguir la festividad regalaron patines de caja y repartieron helado. Eso es efectivo. Y la E, la revolución es iniciada por los pingüinos que toman los vagones del tren. ¿Ya? Ahí tenemos todas las alternativas, menos la C, son correctas. Por tanto, la alternativa falsa tendría que ser la C. Vamos con el 2. Dice piso. Vamos a tener que interpretar contextualmente la palabra. ¿Ya? Piso, 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 piso. Acá dice, cubrieron el piso de hielo e idearon un sistema para que nevara con un aroma distinto en cada vagón. Ya, el piso. Vamos a ver cómo se representa eso. Camino, edificio, paradiso, apartamento y suelo. Evidentemente, lo que está hablando el narrador es sobre el suelo del metro de Santiago. 3. Andenes. Interpretar. Estamos en un metro y vamos a ver qué es lo que son eso de los andenes. ¿Ya? Poco a poco, tanto los vagones como los andenes se llenaron de los cuerpos negros. ¿Ya? Cuerpos negros. Andenes, pasadizos, callejones, callejuelas, angostillos y corredores. Lo más probable y lo que se adhiere más al contexto es corredores. Y esos son finalmente los andenes del metro, donde las personas suben y en este caso, en el caso literario, los pingüinos. 4. ¿Cómo es el carácter de la revolución iniciada por los pingüinos? Acá vamos a sintetizar. Vamos a ver si podemos lograr la misma comprensión lectora de recién. ¿Ya? Dice una imagen jocosa y festiva de intervenir un espacio común. ¿Ya? Recordemos que estaba la presencia de los helados y estaba la presencia de esta especie de fiesta que estaban proponiendo los pingüinos, la mejor revolución. Dice B, una manifestación violenta de la realidad en la que están insertos. Allí no hay ninguna muestra de violencia en el relato. C, una forma agitada de quebrar
el orden social impuesto por la sociedad. Hay algo de agitación, pero el rasgo eh, más pertinente para interpretarlo de acuerdo a lo que dice el texto es ese carácter como festivo. D, una algarabía de temor por las consecuencias que pudiera tener el movimiento. Me parece que tampoco hay mucho temor. Y la E, una apariencia estridente de abordar la espacialidad, de manera de producir conflicto en la asimilación de la realidad. Ahí ya esa alternativa está completamente errada, porque en realidad no hay conflicto, sino que es una manifestación jocosa y festiva del espacio. Es una fiesta la que propone el narrador. 5. ¿Cuáles personajes son los protagonistas del relato? ¿Ya? Vamos a ver. Dice 5. Los osos polares que vienen al festejo, ¿ya? Los osos aparecen al último y son más bien incidentales. B. Los pingüinos que participan de la revolución, ahí más o menos estamos. El narrador que va participando de la obra mientras la relata. Acabamos de determinar que el narrador era omnisciente, entonces no participa en el relato. D. Los guardias que tratan de controlar la revolución iniciada en el metro. E. Las personas que miran asombradas la irrupción de los pingüinos en el metro. Ahí hay mucha información que es falsa. La única verdadera, finalmente, es los pingüinos que participan en la revolución. Si se fijan aquí, lo que está intentando hacer la alternativa es llevarnos hacia otro tipo de texto, llevarnos a un texto que tenga que ver con algo no literario, pero hay que fijarse que el mismo texto de la revolución y los pingüinos ya es un texto netamente literario y que por tanto los otros elementos van a ser siempre falsos. 6. ¿Cuál es el motivo por el que se inicia la revolución pingüina? Dice A. Para organizar una fiesta a la que pudieran asistir todos. B. Para que los pingüinos pudieran viajar gratis en el metro. C. Para que los pingüinos trajeran los osos polares al festejo. ¿Ya? D. Para que se repartieran helados gratis y se regalaran patines en el metro. Y E. No se estima mayormente la narración, pero se infiere que desean incitar un alboroto festivo. ¿Ya? Ahí podríamos quedarnos entre D y E, pero sigue siendo complejo tratarlo como alboroto. ¿Por qué? Porque finalmente es una fiesta la que están provocando los pingüinos, pero no me da mayor información sobre si en esa fiesta hay temor o se quiebra más bien un status quo de la misma realidad ficcionada que está promoviendo el narrador. ¿Ya? Sin embargo, dice para que se repartieran helados gratis y regalaran patines en el metro. Sin embargo, me parece que eso no tiene mucha relevancia, es más bien un dato más bien anecdótico dentro del relato. Vamos a ver entonces la E. Dice, no se estima mayormente la narración, pero se infiere que se desea incitar un alboroto festivo. Incitar un alboroto. Veamos. Dice, regalaron patines en la caja y hubo todo el día helado gratis. Fue la mejor revolución pingüina que haya visto. ¿Ya? Ahí está la incitación, ahí está el movimiento, ¿no? Y ahí yo puedo determinar entonces la alternativa correcta que es la E. ¿Ya? No podría yo decirlo, pero se infiere que es un alboroto, que es una fiesta finalmente, y estamos dentro de un ambiente de algarabía y un ambiente de celebración. Bien, vamos a las 7. Los vagones. Efectivamente, como estamos en el metro, ¿ya? Estamos pensando el metro de manera ficcional, ¿ya? Los vagones simplemente son los carros del metro. Vamos a la 8. ¿De qué forma los pingüinos llevan a cabo la revolución? Y aquí también hay que sintetizar la información que está presente dentro de la narración. Dice 8. Con el obsequio de los helados que hacen a las personas que viajan en los vagones. ¿Ya? ¿De qué forma los pingüinos llevan a cabo la revolución? ¿Ya? No necesariamente es el objetivo el regalo de helados, porque también están los patines. B. Con una marcha pacífica que llevan a cabo por los andenes del metro subterráneo. Claro, es pacífica, pero sigue siendo un alboroto, sigue siendo algarabía, sigue siendo una fiesta, una especie de carnaval que tienen los pingüinos. C. Con el baile que organizan en conjunto con los osos polares sobre el suelo de los vagones. ¿Ya? Pero no me habla mucho de baile, sino que las acciones son simplemente regalar helados y regalar patines. D. Con la toma de la línea férrea subterránea y el alboroto festivo que arman en sus estructuras. ¿Ya? Podría ser. Y la
E, con el deslizamiento que inician por las vías férreas a bordo de los patines que venían en las cajas. ¿Ya? Hay mucha información que, si bien se relaciona con los patines y con los obsequios y los regalos, no tiene mucha incidencia dentro del texto. ¿Ya? Lo que sí tiene incidencia es esto: con la toma de la línea férrea, con la toma finalmente del metro y el alboroto festivo que arman en sus estructuras, ¿ya? Arman en sus estructuras, en sus vagones, en sus andenes, y ahí llevan a cabo esta revolución festiva que habla finalmente el narrador, que según él es la mejor fiesta, ¿ya? La mejor revolución pingüina que existe. 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el relato? ¿Ya? Aquí vamos a hacer una síntesis global de lo leído. A. Los pingüinos y los osos polares inician un festejo en el metro. B. La revolución pingüina es la fiesta de los animalitos de la Antártida. ¿Ya? Y ahí ya tenemos información que está errada. ¿Por qué? Porque finalmente no ese es el ambiente. C. Los pingüinos obsequiaron helados y patines a quienes viajaban con ellos. D. La revolución pingüina es la festividad que despliega a los pingüinos abiertamente en las vías del metro subterráneo. La revolución pingüina es síntoma de un escándalo, un alboroto que rompe con el orden y la tranquilidad que se conoce en la vía férrea subterránea. ¿Ya? Ahí tenemos que tener el mismo cuidado. ¿Por qué? Porque me está hablando de nuevo de alboroto, pero también me contrapone con tranquilidad. Y en realidad en el texto, ¿ya? Como es un texto de ficción, no pasa mucho eso, como que se juntan, ¿ya? Finalmente, se juntan, se dan estos regalos, el helado y los patines, ¿ya? Pero lo único que quieren hacer es una fiesta. Entonces la alternativa correcta de la 9 sería esto de la D, que es muy importante, y seguimos con la misma idea de la fiesta de los pingüinos y con el mismo distractor, que es esto de la intranquilidad o la impasividad. 10. ¿Cuál de los siguientes recursos estilísticos está presente en el relato? Ya, acá tenemos que recordar algunos contenidos que la misma prueba de transición les va a pedir. Recordar algunos contenidos que vieron en séptimo, en octavo básico, que tiene que ver con estos recursos retóricos, ¿ya? Como la metáfora, la reiteración, el pleonasmo, la comparación y la personificación. Bien, como ustedes sabrán, los pingüinos no pueden repartir helados o no pueden regalar patines, ¿ya? Por tanto, están ficcionados de esa forma, están personificados, y esa sería la alternativa correcta en este ambiente festivo que está preparando el narrador. 11. ¿Cuál de las siguientes palabras puede reemplazar la palabra discreta sin que el texto pierda su sentido? Vamos a ver entonces cuál es esa palabra. Situémoslas primero en el contexto. Comenzó de forma discreta. Comenzó de forma discreta. Un copo de nieve en el torniquete, otro sobre la línea amarilla. Un copo de nieve, si se fijan, es bastante como sutil, como tranquila, pero después empieza mucho más grande. Vamos a ver cuál es el significado que mejor se adapta a aquello. Dice la palabra discreta, sin que pierda el sentido. Dice A, sensata; B, humilde; C, cortada; D, cohibida e introvertida. ¿Ya? Cohibido tiene que ver más bien con la timidez, ¿no? ¿Ya? Pero lo que a mí me llama la atención aquí es que no habla sobre timidez, sino que habla de un poco a poco, como de un proceso, como un proceso. Entonces, lo que vamos a determinar ahí es que es un proceso lento, lento, y un proceso que tiene cierto sentido de poder aglomerarse. Por tanto, no es ni humilde, ni cortada, ni cohibida, ni introvertida. Lo único que nos queda es esta, sensata, ¿ya? De una forma paulatina. Eso es lo que quiere decir ese sinónimo dentro de los que tenemos ahí. Bien, ya, retomamos. Vamos entonces con la 12. Dice, ¿qué sentimiento experimentan los personajes que participan en la denominada Revolución Pingüina? Recuerden que estamos de nuevo en este ambiente de algarabía y en este ambiente de festividad. Vamos a ver cuál es el sentimiento que está presente en nuestro pequeño relato de ficción. Dice,
A, odiosidad, ya que desean romper el orden social que impera en el medio. ¿Ya? Ahí tenemos algo errado. B, frustración, ante la indiferencia encontrada de la gente que viaja en el tren. No hay gente en realidad. Solamente hay personajes que están personificados como los osos y los pingüinos. C, suspicacia, ya que creen estar siendo observados en todo momento por alguien. Eso tampoco lo, lo grafica mucho. De alegría, ya que la revolución se lleva a cabo en un ambiente de festividad absoluta. Y remordimiento, ya que interrumpen la tranquilidad de la población que utiliza un medio de transporte. ¿Ya? Muy bien. Evidentemente es la alegría de la revolución y el ambiente de festividad el que impera en el mismo relato. 13. Cuerpos. Vamos de nuevo a el contexto. Dice, poco a poco, tanto los vagones como los andenes se llenaron de cuerpos, de cuerpos negros y manchas blancas, ¿ya? Vamos a determinar cuál es entonces la alternativa 13. Recordemos que es un ejercicio de vocabulario contextual. Dice, a almas, espíritus, C, esencias, D, entidades, E, sustancias, ¿ya? Aquí hay un poquito de una palabra que quizás no conozcan, pero finalmente cuerpos, ¿ya? En este contexto se refiere simplemente a ciertas entidades, ciertas cosas que van sucediendo, que van aglomerándose, perdón, ¿ya? Y estas cosas son estos personajillos que tienen esta ropa negra y blanca que se asemejan a estos pingüinos. Eso es lo que está diciendo. No es ni alma ni espíritu porque no corresponden al contexto, tampoco esencias y tampoco sustancias. Bien, eso sería esta parte del vocabulario. Vamos a la 14. Idearon. Volvemos entonces a el contexto. Idear. Dice, había al menos 15 decenas de ellos, de estos personajes de blanco y negro, cubrieron el piso de hielo e idearon un sistema para que nevara con un aroma distinto en cada vagón. ¿Ya? Idearon entonces, vamos a ver, dice 14. Inventaron, intentaron, inviabilizaron, impresionaron, interrumpieron. Lo que hicieron entonces los pingüinos es inventar una forma de aromatizar, ¿no? Vamos a determinar el otro vocabulario, entonces la E. Dice hálito, hedor, vaho, vapor, perfume. Y aquí está el significado que es más atingente al contexto. Perfume, porque no es un hedor, no es un hálito, no es un vapor tampoco, ni un olor desagradable, sino que son aromas que, con los cuales intervinieron los pingüinos, los andenes. ¿Bien? Vamos a la 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una inferencia? Recordemos que cuando tenemos una inferencia, ya vamos a ver mucha información que es falsa y mucha información que está errada porque tiende a ser también información textual. Tenemos que leer entre líneas qué nos quería decir este texto de los pingüinos. 16. Inferencia. Dice, la revolución sucede porque los pingüinos querían mejores condiciones para vivir en la ciudad. ¿Ya? A una inferencia. B. La revolución pingüina incluye a los osos polares. C. Se repartieron patines el día de la revolución. D. La bola en el torniquete inició la revolución. E. Durante la revolución todos tomaron helado. Si ustedes se fijan, todas estas son literales, son información literal. La única que no es literal y que por tanto es una inferencia es la alternativa A. La revolución sucede porque los pingüinos querían mejores condiciones para vivir en la ciudad. Eso no lo sabemos, no está explícito, pero podemos inferir que esta fiesta, esta algarabía que tienen los pingüinos al repartir los helados, al repartir los patines, tiene que ver con mejorar sus condiciones en la sociedad. En este caso, hacer una fiesta. ¿Bien? Recuerden que estos ejercicios de inferencia son información que está entre líneas, que no se puede determinar literalmente, por eso son un poco más difíciles. Pero si ustedes determinan la siguiente estrategia, si ven cuál es la información literal, o falsa también que les pueda aparecer, pueden determinar cuál es la información que puedo yo interpretar
o inferir de aquel relato. 17. 17. Vamos con la 17. Los pingüinos inician la revolución de forma masiva, tomándose la línea de una vez por todas. B, de forma impaciente, arremetiendo en el tren con un actuar algo acelerado. C, de forma discreta, haciendo notar su presencia poco a poco en el medio. D, de forma violenta, irrumpiendo contra todo personaje que se oponga a su objetivo. E, de forma contemplativa, cuidando siempre que nadie se percate de su futura presencia. Si recordamos cómo llegaron los pingüinos, como un copo de nieve, bien discretos, bien eh, sensatos para poder aglomerarse en esta especie de vagón eh, ficcionado que nos propone el narrador, sabemos que esa fue su forma, una forma discreta, haciendo notar su presencia poco a poco. Mientras iban aglomerando, iban haciendo esta multitud, ¿no?, de pingüinos que finalmente hicieron esta revolución festiva de los helados y de los patines. 18. ¿Cuál es el rol que cumplen los osos polares en la denominada revolución pingüina? El rol de los osos que habíamos determinado que era más bien secundario, que era más bien incidental. Vamos a ver. Dice: A, ayudan a tomarse el vagón en el que irrumpen los pingüinos. Me parece que no, porque aparecen al último. B, son los encargados de repartir el helado gratis en el andén. Son los que reciben más bien el helado. C, son quienes lideran la revolución alzada por los pingüinos. Tampoco está verdadero. D, son quienes regalan patines en caja para que los pingüinos se deslicen por los rieles. Ahí hay una información que está errada. Y la E, son la comparsa del festejo iniciado por los pingüinos en los vagones de la línea del metro. ¿Ya? Ahí hay que hacer una actividad también de vocabulario contextual, y comparsa siempre es un acompañante. Y volvemos a la misma idea sobre esta incidentalidad del mismo personaje. Entonces aparecen los osos polares para acompañar, para hacer la comparsa de estos pingüinos que están celebrando. 19. ¿En qué escenario transcurre el relato de la denominada Revolución Pingüina? Ahí tenemos que interpretar. No hay mayor información, ¿ya? Pero sí sabemos que hay andenes y que finalmente la autora, también ahí tenemos que salir un poquito del texto y eh, determinar información previa, conocimientos previos que tengamos de la lectura, y sabemos que son las líneas del Metro de Santiago, pero que están en un ambiente creado, un ambiente de ficción fantástico, donde son los pingüinos personificados los que son los protagonistas del mismo relato. Vamos a la otra alternativa, la alternativa 20, que tiene que ver con vocabulario contextual. 20, ¿ya? Revolución, marcha, partida, caminata, jugada y revuelta. Lo que tiene mayor relación es esta palabra, revuelta. La revolución es volver finalmente y hacer una especie de fiesta, lo que nos está proponiendo el narrador. 21. Manchas, ¿ya? ¿Cómo se veían estos pingüinos dentro de este vagón? Dice visos, colores, máculas, pigmentos y tonalidades, ¿ya? Acá hay una palabra un poquito más difícil, que es máculo, que tiene que ver con estas manchas. Es un sinónimo, ¿ya? No muy utilizado, pero que corresponde a la palabra y al sinónimo. Recuerden esa palabra, mácula, que tiene que ver con mancha. 22. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Aquí simplemente vamos a identificar, ¿ya? Dice A, la revolución es terminada una vez que se acaban los helados gratis. Ahí tenemos información que no corresponde al texto leído. B, osos polares y pingüinos se unen para llevar a cabo una revolución nunca antes vista. Tampoco hay mucha información sobre aquello. C, los pingüinos se preparan para asaltar otra línea férrea con tal de continuar su festejo. Tampoco lo dice, sino que dice que más bien se toman toda la línea. D, los pingüinos cubren el piso del tren con hielo de manera de materializar la revolución. Y E, los pingüinos se deslizan por los rieles del tren con los patines que les regalan los osos. Eso tampoco aparece. Lo que sí es verdadero y lo que sí está presente en el relato es que los pingüinos cubren con hielo finalmente los andenes para la revolución.
Eso es lo que está diciendo y finalmente como tenemos una habilidad bastante básica que es identificar, es recordar lo que dice el texto para poder marcar la alternativa correcta. Vamos con el último sinónimo que es la última alternativa. Festejo, dice altercado, escándalo, desbarajuste, desorganización y regocijo. En realidad lo que hacen los pingüinos ya es regocijarse, es estar feliz con esta algarabía, con esta finalmente toma del lugar que está netamente expresada en lenguaje literario, ¿no? Con personajes que están personificados y con personajes que están en una celebración, la celebración finalmente de estos personajitos que son los pingüinos. Bien, aquí tenemos entonces un análisis que fue bastante largo, pero sin embargo de un texto que es muy pequeño, muy breve, y que tiene muchísimas preguntas. La invitación es que ustedes también puedan trabajarlo y puedan utilizar adecuadamente el léxico, puedan también utilizar los momentos de la lectura, determinar también las marcas textuales que les propone el texto y hacer este ejercicio de pensar cuál es la información que me están pidiendo y cuáles finalmente son las alternativas que son distractores o son falsos dentro de la información. ¿Ya? Vamos a estar finalmente, chiquillos, volviendo a estos temas, volviendo a el tema de cómo buscar estrategias para poder determinar este tipo de ejercicio y teniendo en cuenta los cambios que se vienen para la prueba este año. ¿Ya? Todavía no sabemos si se va a realizar, no tenemos como un escenario de mucha incertidumbre, pero sin embargo está la invitación a trabajar, está la invitación a leer y a entender que la lectura es este proceso dinámico, ya un proceso que tiene que ver primero con la identificación ya de elementos que son muy básicos, después tiene que ver con la interpretación y con el análisis mismo del texto en cuanto a su estructura, y con lo tercero que tiene que ver con la interpretación ya de las inferencias o de información que no está explícita dentro del texto. ¿Ya? Espero que recuerden siempre eso, que son los contenidos que hemos visto en el reforzamiento y que vamos a seguir eh, revisando en las próximas entregas. ¿Ya? Un saludo afectuoso, que estén bien en sus casas, lean mucho, infórmense también, porque eh, siempre es bueno tener información extra para poder opinar y para poder también compartir la misma información que nos está llegando, poder criticarla también a su vez. ¿Bien? Que estén muy bien, nos vemos en la próxima entrega. Adiós.